Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a esta masterclass, una masterclass donde va a ser una forma diferente de empezar a abordar nuestra forma de reconocernos y de vernos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? A ver, ¿quiénes están? Levanten la mano quienes son, es la primera vez que están. Bienvenida, hola Claudia. A ver si los voy conociendo. Ana, bienvenida. Mariana, muy bien. Ga- Maribel, bienvenida, eres nueva, muy bien. Luz, bienvenida. Jorge, ¿qué tal? Marisa, Elizabeth, Gloria, muy bien. Bueno. Fantástico. Entonces, la primera vez hay una sola persona. ¿Quién es la primera vez? Hola, ¿qué tal, Isabel? ¿Quién es la primera vez que entra a una masterclass de esta? Aparte, tú, Jorge, bienvenido, muy bien. ¿De dónde eres, Jorge? ¿De dónde estás? No se te escucha. Soy de Bogotá, estoy en California, en Estados Unidos. Ah, muy bien, Vale, bienvenido. muchas gracias. ¿Quién más? Qué bueno. ¿Quién más es nuevo? A ver. Veamos quién más son nuevos. Levanten la mano si son tímidos, si es la primera vez. Bueno, me parece que son tímidos. ¿Qué pasó? Ahí está Marta, es la primera vez. Bienvenida, muy bien. O sea que los demás ya me conocen. Bueno, entonces eso es muy importante para que empecemos a entrar en sintonía. Bueno, vamos a comenzar. Para mí es muy importante saber realmente si es la primera vez porque de eso depende cómo voy a abordar el tema porque hay diferentes formas de abordar, ¿no? Aquí, Claudia, bienvenida. Hay una sola persona que no me conoce, entonces. Qué raro, ¿no? ¿Faltan más personas, Marta? Bien, Elizabeth, muy bien. Es muy importante porque básicamente de eso va a depender si me voy a centrar más en la generalidad, en la parte básica, para dónde voy a puntualizar, para dónde me voy a dirigir. Edgar, es Edgar, bienvenido. Bien, tres, perfecto, bueno. Bueno, entonces más o menos voy a tener que hacer una introducción de todas formas para que todos podamos ponernos al mismo nivel, ¿no? Básicamente nosotros vamos a hablar hoy día de la neurociencia aplicada a la herida del abandono, ¿sí? Vamos a hacer en esta masterclass, vamos a abordar un poquito, no tan solo la herida en sí, sino también un poco el cansancio emocional. ¿Quién alguna vez no se cansó emocionalmente? Levante la mano. Levanten la mano porque necesito que participen todos ahí o que escriban en el chat, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién alguna vez no se cansó emocionalmente? Eso es medio imposible, ¿no? Creo que todos hemos llegado a lo que es el agotamiento emocional y el agotamiento emocional es uno de los indicios fundamentales que nos empieza a hacer como un semáforo, ¿no? ¿Cómo se siente cansarse emocionalmente? ¿Cómo se siente? Qué buena pregunta, Angélica. ¿Cómo se siente cansarse emocionalmente? Es cuando ya estuve muy triste, estuve muy enojado, estuve muy angustiado y realmente ya no tengo fuerza y no tengo energía vital para nada. Entonces ya no quiero seguir luchando, no quiero seguir peleando, o sea, es como que estoy totalmente agotada, ¿no? O agotado por la experiencia o por las experiencias que voy viviendo a lo largo de mi vida y esas emociones se van acumulando porque no las gestiono bien, porque no las sé transformar, porque no las entiendo, entonces las acumulo dentro mío, como las emociones son energía, eso me produce un agotamiento físico, mental y una gran pérdida de energía.
Entonces, a eso nos llevamos a un agotamiento emocional. Comparte si quieres, Martica, ve poniendo un poquito de las diapositivas. Entonces, un poquito esto de lo que empezamos a entrenar nuestra mente y hablarles un poquito de lo que es el cansancio emocional, lo que les decía, siempre todos nosotros hemos llegado a algún momento a tener ese cansancio emocional donde ya no podemos seguir sufriendo, no podemos seguir angustiados, no podemos seguir enojados, no podemos seguir con rabia. Es como que nuestro cerebro dice ya basta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un cansancio emocional, es probable que nos sintamos muy cansados también por la acumulación. Puede ser totalmente asintomático. Sentimos cansancio, estamos irritables, contestamos mal, nos enfadamos fácilmente, todo nos molesta, somos muy poco tolerantes. Entonces, a lo mínimo nosotros reaccionamos. Entonces tenemos un umbral de tolerancia muy, muy bajito y eso nos da una respuesta involuntaria totalmente que nos trae causa y efecto por tener ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces las personas se sienten muy cansadas, se sienten ustedes muy fatigados. Y una característica, ¿por qué se produce estos síntomas? Estos síntomas se producen porque cuando nosotros vivimos este tipo de experiencias, cuando nosotros empezamos a acumular esas emociones, nosotros tenemos una sobredosis de dopamina. La dopamina en realidad es muy, muy, muy buen neurotransmisor, ¿no? Pero en su dosis justa. Pero cuando nosotros ya empezamos a hacer cosas en exceso, cuando nosotros ya acumulamos, también se libera la dopamina, pero también en exceso. Y eso, y este neurotransmisor lo que nos produce a nosotros son todos estos síntomas, ¿no? Nos producen los síntomas de cansancio, de agotamiento, de insomnio, de irritabilidad, y no funcionamos del todo bien, no tenemos ganas de hacer nada. Y normalmente nosotros llegamos a este proceso porque nuestras emociones ya han superado, digamos, el umbral de acumulación y de no gestionarse, sino de acumulación en nosotros. Y cuando estamos en ese estado, nosotros tenemos pensamientos muy perturbadores, pensamos siempre en negativo, nuestra vibración es negativa y por lo tanto nuestros pensamientos también son negativos, ¿no? ¿Qué también determina eso? Nosotros para poder, ¿por qué se libera la dopamina? Porque cuando nosotros estamos en estos estados, nosotros buscamos evadir. Aquí es donde viene la fabricación de la dopamina en exceso. Nosotros empezamos a evadir. El cerebro, como no lo puede gestionar, no puede gestionar las emociones, esa no puede gestionar la energía o la situación, dice, ¿qué hago? No puedo, no puedo más. Entonces, ¿qué hago? Fumo, tomo alcohol, veo televisión, o sea, trato cosas para evadir, tomo pastillas para dormir, quiero desconectarme o empiezo a trabajar mucho. Aunque ustedes no crean, el exceso de trabajo, trabajar 24 horas o trabajar sin descanso, también es una forma de evadir. Muchos utilizamos este mecanismo cuando no podemos manejar las situaciones en casa. Un cable a tierra que decimos donde me siento bien es en el trabajo. Y en realidad es por la dopamina. La dopamina nos mantiene entretenidos, pero es una forma de evasión. Y esa evasión también nos lleva a que nosotros, en el marco de un X tiempo de acumulación de esto, nuestra energía se descargue. Y no nos vamos dando cuenta que vamos perdiendo energía y esa energía vital va a repercutir en nosotros en muchos síntomas y comportamientos y estados, por ejemplo, psicológicos también, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del cansancio emocional, es una forma de empezar a conocernos, de identificar nuestro cerebro, de empezar a conocer nuestra mente, de empezar a entender cómo nosotros los seres humanos funcionamos. Es muy, pero muy importante que cuando nosotros empezamos a entrar en el proceso de autoconocimiento, de autoobservación, de decir, ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero seguir agotado, realmente necesito paz, necesito armonía, necesito sentirme bien. Para poder empezar ese camino, yo tengo que empezar a conocerme. Y la forma realmente de conocernos, la más apropiada sería conocer nuestro cerebro, porque nuestro cerebro va a comandar todos estos estados de ánimos, toda la realidad que nosotros percibimos, nuestras emociones, absolutamente todo lo comanda nuestro cerebro. Si nosotros no conocemos nuestro cerebro y cómo funciona, es muy difícil que empecemos a trabajar en ese autoconocimiento y en la transformación de esas emociones o en salir de ese cansancio emocional.
porque en realidad para salir del cansancio emocional tengo que saber manejar mi mente para no tener esa acumulación de emociones o para qué llego a eso, por qué estoy evadiendo, por qué estoy evitando, qué es lo que me estoy haciendo sin darme cuenta. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de el cerebro. Bueno, ya me lo pasó Martita, vuelve un poquito atrás del cerebro, que hay tres partes de nuestro cerebro. Hay un cerebro que es la parte reptil, que es donde está nuestro sistema de supervivencia, donde están nuestros traumas. Es ahí donde nosotros guardamos la mayor cantidad de las emociones y de las cosas que no podemos digerir y que nos llevan a reaccionar porque están en nuestro sistema de supervivencia. Y estas se han incorporado cuando nosotros éramos pequeños, muy pequeños, y como el cerebro cuando somos muy pequeños no puede digerir, lo guarda en ese sistema de supervivencia. Entonces, por ejemplo, si yo viví maltratos o vi cómo maltrataban a mi madre, yo eso como soy niño no lo sé procesar, lo guardo en mi sistema de supervivencia, entonces yo no soy tolerante o reacciono o respondo al maltrato de una forma reactiva, o sea, de una forma de supervivencia, no la puedo controlar, no sé por qué reacciono así, no sé por qué contesto así, no sé por qué soy tan impulsivo. Probablemente eso se guardó como un trauma de pequeño y funciona totalmente como un mecanismo de defensa, porque cuando nosotros vivimos un estímulo externo que es violento, es brusco y es traumático, nos activa nuestro sistema de defensa. Entonces nosotros atacamos como un mecanismo de defensa, como una forma de no procesar lo que está sucediendo afuera. Entonces lo vivimos como un ataque. Ahí es donde se guarda en esta parte del cerebro. Luego tenemos el cerebro límbico, que es un cerebro mucho más emocional. En el sentido emocional, hablamos más de los sentimientos más que de las emociones en el límbico. Acá han puesto emocional, pero es más límbico, que es más sentimental que emocional. Yo las emociones las pongo más en el reptil, ¿no? Y en el límbico es donde están las creencias, donde está nuestro ego, donde están todos los programas que nos han puesto a nosotros cuando éramos pequeños, que hemos actualizado cuando éramos niños y que no creemos que nosotros somos. Entonces yo creo que soy una persona introvertida, yo creo que soy una persona tímida, yo creo que soy una persona justa, yo creo que soy bueno, que soy malo, etcétera, etcétera, que soy inútil. Todo lo que me hayan hecho creer y yo me autoclasifique de esa forma, diga que esa es mi personalidad, bueno, todas esas creencias asociadas a esa personalidad es el ego y toda la información se guarda en esa parte del cerebro. Y luego está la parte del neocórtex, que es la parte frontal del cerebro, donde está toda la parte de nuestro ser, nuestra evolución. Es más sentimental, más analítico. Es donde nosotros empezamos a desarrollar la comprensión y empezamos a entrar en un proceso mucho más espiritual. Bueno, ahora sí, así rápidamente les hablé un poquito de cómo es el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos en estos desequilibrios energéticos, en estos desequilibrios de nuestras emociones y llegamos al cansancio emocional, nosotros tenemos que empezar a observar tres aspectos fundamentales de cómo se va a plasmar este tipo de cansancio en nosotros, ¿sí? Cómo esta energía realmente se va a reflejar en nosotros de diferentes aspectos, porque nosotros somos como multidimensionales. Entonces, a pesar que nosotros observemos las situaciones fuera de nosotros, no significan que no tienen que ver con nosotros. Es una proyección de nuestro cerebro en otra dimensión, con otras personas, pero nos están espejando a nosotros mismos lo que debemos trabajar para poder transformar. Entonces, cuando yo tengo un desequilibrio energético, yo puedo tener un desequilibrio energético conmigo mismo. Puedo tener un desequilibrio con los demás o los demás pueden tener un desequilibrio conmigo. Estos tres vectores hablan de exactamente lo mismo. Soy yo proyectándome en esas tres dimensiones. Yo conmigo mismo, yo con los demás y los demás conmigo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que este cansancio emocional, esta acumulación de energía, esta mala gestión de energía, ¿no? Va a ser producido en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos autoexigencia, por ejemplo.
Hay personas que se exigen muchísimo, que son muy perfeccionistas, que les gusta que las cosas salgan bien, que salgan organizadas, que están muy estructurados, porque les gusta realmente cumplir con los demás. Esto hace que nosotros lleguemos a ese cansancio. Hay personas que buscan el reconocimiento. Todo esto es inconsciente, chicos. Nosotros no hacemos nada de una forma consciente para hacernos daño. Nosotros lo que buscamos es la felicidad, la paz, la tranquilidad. Sin embargo, de repente, por más que la busquemos, no la encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos programas en nuestra mente subconsciente o traumas en nuestra mente subconsciente que se manifiestan para que nosotros lo observemos en estos tres vectores o en estas tres dimensiones o realidades. Están conmigo mismo, con los demás o yo con los demás, ¿sí? Entonces, la autoexigencia era una, vuelve atrás, que me quedé, vuelve atrás. La autoexigencia, el ser reconocido y el no ser valorado. Cuando una persona tiene autoexigencia, busca reconocimiento o busca ser valorada, todo esto inconscientemente está buscando, su cerebro cree que la autoexigencia, el ser reconocido y el ser valorado es ser amado. Entonces, si vos no me valorás es porque no me amás. Si vos no reconoces todo lo que hago por vos es porque no me querés. Todo lo que me exijo y hago para poder darte, para poder complacerte, para tal, todo eso, el cerebro, fíjense cómo asocia, porque cuando yo no obtengo eso, yo no me siento amado. Entonces, inconscientemente, nosotros tenemos estos comportamientos para poder conseguir el amor del otro, el reconocimiento del otro, el valor del otro. Fíjense cómo nuestro cerebro va proyectando una necesidad inconsciente a través de estos comportamientos. La siguiente. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta clase, no? Entonces, esta clase, ¿qué es lo que vamos a aprender? La importancia de que tenemos que trabajar con esas heridas, tenemos que trabajar con estos programas, tenemos que trabajar con estos traumas que nosotros tenemos y que no nos somos conscientes que los tenemos, pero ahora van a ser mucho más conscientes, porque para poder cambiar o transformar algo en nuestra vida y en nuestra realidad, primero debemos cambiarlo de aquí. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo vamos a cambiar? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la evolución humana? O sea, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que tener heridas? Era la pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener heridas como el abandono, la traición, la humillación? ¿Por qué tenemos que tener, cuál es el propósito? Luego vamos a ver el triángulo de trabajo evolutivo. Luego vamos a ver el significado del abandono, o sea, qué significa realmente para los seres humanos el abandono, el origen de esta herida, vamos a ver aspectos de la herida y también vamos a ver cómo podemos accionar con la herida del abandono. Bueno, todo esto es lo que vamos a ver hoy, así que voy a tratar de ir rapidito para que empecemos, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de una herida, ¿qué es una herida, no? Una herida es una lesión que se produce en el cuerpo, ¿verdad? Eso es una herida. Eso es lo que nosotros identificamos como herida. Entonces, cuando nosotros hablamos de heridas como la del abandono, como heridas como la de la injusticia, como de la humillación, cuando estamos hablando de este tipo de heridas, nosotros estamos hablando de que el cuerpo realmente es el encargado de ser el receptor o el que va a recibir realmente el impacto de eso que sentimos. O sea, fíjense, yo siempre en las consultas he atendido muchas personas que se quieren suicidar, ¿no? O que han hecho, o han tenido intentos de suicidio. Y me ha pasado muchas veces que las personas, yo les digo, les hago esta pregunta a las personas que me consultan cuando han tenido intentos de suicidio. ¿Ustedes qué creen que, para qué función tienen el cuerpo? Si nosotros no tuviéramos cuerpo, ¿cómo seríamos? ¿Se han preguntado ustedes si nosotros no tendríamos cuerpo físico, cómo seríamos, cómo existiríamos en este plano? ¿Ustedes se han preguntado para qué nos han dado un cuerpo físico? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Me tomo un tinto. Colombiano, ¿eh? Juan Valdés, haciendo el propaganda a Juan Valdés.
A ver, ¿ustedes para qué creen? El cuerpo realmente tiene muchísimas funciones. Primero, nosotros no somos el cuerpo, pero sí se nos ha dado este cuerpo para que nosotros podamos vivir en esta realidad, para que nosotros podamos relacionarnos, para que podamos percibir, para que podamos integrar, interpretar, procesar. Entonces, el cuerpo tiene una función fundamental. Todo lo que nosotros no tenemos ordenado en el cerebro, todo lo que nosotros vivimos como experiencia, tiene que manifestarse a través del dolor y el sufrimiento para que nosotros podamos empezar el proceso de cambio y transformación. Cuando una persona se quiere suicidar es porque está sufriendo mucho, porque ya no aguanta más y se quiere suicidar. Si se suicida es mucho más doloroso, porque esa alma no ha terminado de cumplir su proceso aquí en la tierra. Y entonces la función del cuerpo es retener el dolor para ser procesado. Si yo no tengo cuerpo y todavía soy un alma en proceso, es como que voy a seguir sufriendo pero sin cuerpo y sin nada que lo pueda detener o que lo pueda transformar. Entonces ustedes imagínense que el que se suicida sufre muchísimo más. El sufrimiento es aterrador porque no tiene un cuerpo para hacer un cable a tierra, para hacer un proceso de transformación, de descanso, porque el cuerpo sí tiene dolor, pero el dolor se va adaptando. Tenemos mecanismos de adaptaciones para el dolor. Entonces, el cuerpo realmente es muy importante y es muy sabio y es muy útil cuando nosotros somos ignorantes. El dolor y el sufrimiento son herramientas que se nos han dado a nosotros para que nosotros podamos tomar conciencia de que algo dentro de lo que pensamos y hacemos no está bien, no es correcto, no es favorable para desarrollar nuestra conciencia y para desarrollar el amor, que es lo que hemos venido a desarrollar en este planeta. Entonces, por eso es que nos han dado el cuerpo. El cuerpo realmente es un receptor de lo que nosotros estamos viviendo interiormente a través de lo que estamos creando en el exterior. Entonces, por ejemplo, o sea, todo lo que yo siento cuando ustedes tienen, por ejemplo, o cuando ustedes están preocupados, ¿qué le pasa al cuerpo? Ustedes sienten la preocupación en el cuerpo. Cuando ustedes están tristes o angustiados, ustedes sienten la angustia o la tristeza en el cuerpo. Cuando ustedes están furiosos o están enojados, ustedes sienten la tensión en el cuerpo. Todas las emociones y todos los sentimientos se van a manifestar de alguna forma en el cuerpo. El umbral de manifestación en el cuerpo nos está diciendo pip, 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 es una alarma. Es una alarma que nos está diciendo atención, atención, que hay algo dentro tuyo que debes gestionar, que te debes observar y que debes procesar. Por eso es muy importante que cuando nosotros empezamos este camino de autoconocimiento, nosotros aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Es algo muy importante, porque el cuerpo nos va a dar el indicio de hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que buscar para dejar de sufrir. Porque en vez de ir a buscar afuera, donde nosotros creemos que lo que están haciéndonos supuestamente es lo que nos está produciendo el dolor, no. El dolor no tiene que ver con algo externo. El sufrimiento no tiene que ver con algo externo. Tiene que ver con algo interno. El proyector de la película que estoy proyectando en la vida está dentro de mi mente. Para poder cambiar la película, yo no la puedo cambiar desde la pantalla, la tengo que cambiar desde dentro de mi cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿qué siento? Bueno, ¿qué siento? Es importante. ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? Por primera vez, la primera vez que siento esto, son las preguntas que yo me tengo que hacer, ¿no? Para empezar a reconocer esa emoción y dónde se ubica en el cuerpo. Es muy importante. Una vez que ustedes empiecen este entrenamiento de neurofitness, se van a dar cuenta que es muy importante que sepan leer el cuerpo, porque todo está en el cuerpo. Es fantástico esto. Seguimos. Entonces,
Algo muy importante que también tenemos que saber identificar son las emociones humanas. Yo les pregunto, yo muchas veces le pregunto a una persona, ¿cómo te sientes? Y no todas las personas saben identificar sus sentimientos, no todas las personas saben identificar sus emociones. ¿Ustedes saben cuando ustedes se sienten repulsivos? ¿Se pueden detectar el sentimiento de la repulsión en ustedes? ¿Se pueden sentir excéntricos cuando están excéntricos? ¿Pueden reconocerse? Cuando están apáticos, hay Sí, diferentes... Bien, entonces es fantástico que lo puedan identificar, pero no todas las personas lo saben identificar. No todas las personas saben identificar las emociones. Acá hay un círculo, ¿no? Donde nosotros podemos ver en el centro los colores más fuertes, donde están las emociones más fuertes y las principales, y hacia el exterior van disminuyendo de intensidad el color, donde nosotros podemos observar cómo eso se va amplificando en diferentes espectros de sentimientos y mientras más lejos, más vamos a encontrar, ¿no? Entonces es importante que nosotros como seres humanos empecemos a reconocer nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que me pone apático? ¿Qué es lo que me pone triste? ¿Qué es lo que me pone distante? ¿Qué es lo que me pone repulsivo? ¿Qué es lo que me pone eh, enojado? ¿Qué es lo que me pone enérgico? ¿Qué es lo que me pone enfadado? ¿Qué diferencia hay en mí cuando me enfado, en cuando estoy enérgico y cuando tengo ira? ¿Qué situaciones son las que cuando tengo curiosidad? ¿Cuándo tengo curiosidad? ¿Por qué tengo curiosidad? ¿Cuándo estoy confundido? ¿Cuándo estoy sorprendido? O sea, tenemos tantos estados que no los sabemos identificar y cada uno de estos estados, de estas alarmas, nos van a invitar a que nosotros entremos dentro de nosotros mismos a un lugar específico. Porque si yo tengo ira, no voy a entrar en mi cerebro en donde tengo tristeza, porque son diferentes canales. Y ya les estoy diciendo de que tanto las emociones como los sentimientos son alarmas y son puerta de entrada para ir a conocerme. Tanto las emociones como los sentimientos son herramientas de autogestión humana, son herramientas que nos permiten a nosotros conocernos y empezar a encontrar el camino para poder transformarnos. Vamos con la siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos del cerebro reptil, del instinto que les decía, ¿no? Nosotros tenemos tres formas de responder ante la supervivencia. Nosotros podemos responder haciéndonos el muerto, podemos responder atacando o huyendo de las situaciones. Son tres respuestas que nosotros hacemos cuando nos sentimos en peligro o tenemos miedo. Estas respuestas son totalmente inconscientes. Hay personas que se hacen el muerto como se duermen en las conversaciones, ¿no? O se hacen que no escuchan o no están presentes, se distraen, el cerebro hace pip, no escuché, ¿qué me has dicho? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No? Es una forma de hacerse el muerto. Otras que pueden tener epilepsia, si nos vamos a situaciones, otras personas que pueden hacer realmente amnesias temporales, es una forma de hacerse el muerto. Después, el reactivo, obviamente, que es mucho más fácil de identificar porque es el que contesta, el que reacciona, el que pelea, el que te ataca, el que está a la defensiva constantemente. Y el que huye es el que realmente ante una situación, no, mejor no voy, porque voy a evitar estas personas, mejor no los veo, mejor no llego, entonces estoy huyendo. Estos comportamientos son totalmente instintivos y son respuestas de nuestra mente subconsciente cuando nos sentimos en peligro. La siguiente. Entonces, acá tenemos que nosotros empezar a hablar sobre la importancia de las heridas. ¿Qué son las heridas? ¿Sí? Bueno, las heridas básicamente, eh, Martica, deja de compartir un ratito. Yo necesito conectarme con las personas, ¿sí? Gracias. Las heridas fundamentalmente, chicos, es algo que nosotros hemos incorporado desde nuestra temprana edad, en nuestra infancia, cuando somos muy pequeñitos, cuando nuestra mamá, estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros activamos unos programas. Nuestro cerebro, cuando somos pequeños y estamos en el vientre de mamá,
absorbe toda la información que mamá nos transmite por la placenta, por el líquido amniótico, todo lo que la mamá siente, vive y experimenta del entorno, desde el momento en que se produce la gestación hasta el momento del parto. Nosotros tomamos toda esa información y nuestro cerebro no distingue si lo está viviendo mamá o lo estamos viviendo nosotros. Lo incorpora como patrones, como programas fundamentales para determinar nuestra personalidad y nuestros traumas y nuestra forma de ver la vida a partir de ahí. Nosotros tenemos que ser conscientes de que esas heridas, o sea, no son intencionales, no es que la mamá o el papá quieran ponernos este tipo de heridas, sino que nuestra alma ha determinado antes de nacer en esa madre y en esa padre cuáles son las heridas adecuadas y apropiadas para que nosotros podamos evolucionar, para que nosotros podamos avanzar en nuestro proceso. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nosotros elijamos sufrir el abandono, la traición, la humillación? ¿Cómo puede ser? Cuando ustedes son almas o son conciencias, ustedes no piensan, ustedes solamente quieren avanzar en su proceso de evolución de alma, entonces ustedes no piensan, ustedes quieren lo mejor. Y lo mejor para ustedes es completar eso con los padres adecuados que les van a dar la información que ustedes necesitan. Entonces, una herida no, se le puede llamar una herida porque produce dolor, pero es una gran herramienta cuando nosotros aprendemos a conocerla, cuando la aprendemos a utilizar a nuestro favor. Cuando ya dejamos de padecerla, cuando dejamos de sufrir, una herida es una gran oportunidad para que nosotros podamos pasar a otro nivel de conciencia y si la tenemos y la traemos es porque la necesitamos. Lo que pasa es que como nosotros no sabemos gestionarla, no sabemos utilizarla a nuestro favor, no sabemos utilizar nuestro cerebro, eso nos lleva a que utilicemos esas heridas realmente como una herramienta de autoflagelación y destrucción. Pero bueno, después de esta masterclass, espero que empiecen a ver las heridas como una herramienta y no como algo destructivo, sino como algo constructivo. Porque los seres humanos, cuando no tenemos sabiduría y cuando no tenemos información, vemos las cosas como algo totalmente destructivo. Es más, nos enojamos con Dios, nos enojamos con nuestros padres, nos enojamos con la vida. ¿Por qué? Porque pensamos que todo conspira para que nosotros vivamos como vivimos, porque no sabemos que en realidad todo eso tiene un propósito mucho más grande que lo que nosotros nos imaginamos. Tiene un propósito de amor. Y es muy difícil que nosotros podamos aceptar eso cuando ni siquiera entendemos que el dolor y el sufrimiento son factores necesarios para ser un ser humano, vivir en este planeta y desarrollarnos. Una de las formas fundamentales para poder verificar esto, ustedes a lo largo de toda su vida han experimentado situaciones y experiencias de dolor y sufrimiento. Y después de cada una de estas experiencias que ustedes han vivido, ustedes no han sido las mismas personas. Cuando esas situaciones que ustedes han vivido, incluso acuérdense cuando eran pequeños, no los dejaban salir a jugar, le quitaban los juguetes, vayamos a las cosas más simples para no ir a todas las cosas más grandes que nos han ido, entre comillas, más grande o más chico va a ser según la percepción y según la edad, pero nosotros ahora sufrimos más que cuando éramos niños, pero eso tiene que ver con la percepción de nuestro cerebro. Siempre que nosotros hemos transitado esas situaciones y ha pasado, nosotros hemos sido otros seres humanos. Eso ya lo podemos verificar y lo puede comprobar cualquier persona. Puede verificar y comprobar que eso ha sido así. Y que gracias a esas experiencias nosotros nos hemos transformado. Para ver una transformación y un cambio, nosotros necesitamos pasar un proceso de estrés, un proceso de salida, un proceso de entrada, un proceso de cambio. Por eso cada etapa de nosotros se determinan por ciertos fragmentos cíclicos de cambio. El primer proceso de salida es cuando salen del vientre de mamá. Imagínense la situación que es salir de un lugar cómodo, donde estaban calentitos, donde no tenían que hacer nada, estaban durmiendo todo el tiempo, se sentían seguros, protegidos,
empezar a salir en un gesto de parto con dolor, con sufrimiento y con todas las emociones que mamá puede haber sentido en ese momento, se empieza a generar la primera situación de estrés cuando nosotros salimos aquí a la vida. Nos transformamos de ser un feto y de estar dentro del vientre de mamá a empezar a ser un bebé. Y eso nos pasa cuando somos niños, adolescentes, adultos y cuando llegamos a la tercera edad. Siempre que entramos en proceso, ese cambio nos produce a nosotros dolor y sufrimiento. Y en la naturaleza también es así. Entonces ya lo hemos verificado tanto cíclicamente como de diferentes formas. Tenemos que empezar a aceptar que nosotros somos así y si queremos crecer, si queremos evolucionar, si queremos transformarnos realmente en otros seres, tenemos que empezar a integrar eso como una forma de nuestra existencia. Solamente que debemos empezar a entender que cuando yo sufro es cuando yo ignoro algo y cuando yo no sé cómo hacerlo, cuando yo no tengo herramientas y el sufrimiento siempre es mental. Mi mente es la que sufre. Y cuando hablo de dolor, el cuerpo es el que le duele. Entonces, a mí me duele el cuerpo, pero el sufrimiento es psicológico. Entonces, yo puedo, cuando soy más consciente, elegir no sufrir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a abordar nuestras heridas. Tenemos que empezar a abordar nuestras heridas de una forma mucho más conscientes. Y es muy importante que asumamos las heridas como un proceso natural. No existe ser humano en el planeta que no tenga todas las heridas. Solamente que cada herida se va a presentar en un momento determinado para que la persona evolucione en ese momento con las experiencias que está teniendo en ese momento. Pero las heridas se van a manifestar una más que otras, pero sí tenemos todas las heridas porque todas nos van a dar el impulso y la herramienta para poder construirnos como seres humanos. ¿Sí? Ahora volvamos a la diapositiva, Martica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la herida, fundamentalmente la herida que vamos a ver hoy día, que es la del abandono, esta herida, acá está, bueno, esta es la importancia de empezar a conocer nuestras heridas, ya les hablé un poquito del origen, sigamos, la importancia ya está. Bueno, esto que el origen está en el inconsciente, ya les he dicho, y esta herida fundamentalmente, la del abandono, es una percepción de nuestro cerebro porque nosotros nos podemos sentir abandonados por mamá, que ese abandono no tan solo es físico, sino también es psíquico y es energético. O sea, por ejemplo, puede ser de que hayan sido abandonados físicamente y se los deje en un orfanato o se los deje en manos de una abuela, de una tía o de alguien, o de que mamá haya muerto en el momento de nacer y también se percibe como un abandono. Eso sería físico. Emocional, hay un abandono emocional cuando los padres están presentes físicamente, pero trabajan muchas horas, no le dan la dedicación a los hijos, no están asistiéndolos emocionalmente, entonces es un abandono también, también psicológico y emocional y es percibido, porque puede ser que esté el papá, pero que no le enseñe a los hijos a gestionar sus emociones y a gestionarse en la vida. Entonces eso también es un abandono. Luego hay un abandono energético. Un abandono energético puede ser que la mamá esté enferma. Hay mamás que tienen depresiones postparto, ¿no? Que entran en esa desconexión y generan también una desconexión y eso se percibe como con el niño o el bebé como una desconexión. Entonces hay un abandono y encima hay una desconexión. No me siento conectado con mamá. ¿M? Y eso genera muchos conflictos. Entonces el inconsciente, entonces bueno, eso los orígenes, lo que les he dicho, ya está la falta de tener una persona presente, una mamá o un papá. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de ser seres humanos, esto que les decía de los procesos evolutivos, nosotros necesitamos para transformarnos en esos seres humanos tener estas 5 heridas, porque estas 5 heridas nos van a enseñar a ser seres humanos.
¿Cómo es eso que nos van a enseñar a ser seres humanos? Por ejemplo, cuando yo tengo la herida del rechazo, para qué el universo, Dios, el creador, como le quieran llamar, nos ha puesto a nosotros en esta existencia la herida del rechazo? ¿Qué es lo que el ser humano necesita desarrollar, entrenar, aprender por sí solo? Cuando yo tengo la herida de rechazo, tengo progenitores que me han transmitido esa herida y a lo largo de mi infancia la he tenido, es porque yo vengo a entrenar en mí la confianza. Yo vengo a desarrollar la autoconfianza. Entonces el propósito de tener esas experiencias es que yo desarrolle la autoconfianza. Cuando yo vivo situaciones de injusticia, ¿no? Perdón, la autoconfianza está ahí al revés de la mano, la aceptación. Cuando yo vengo a vivir situaciones de injusticia, ¿no? Ustedes, ¿para qué creen que la vida es injusta? ¿Para qué nos genera experiencias de injusticia en nosotros? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos entender de la vida? Vamos, participen. Cuando hay cosas de injusticia, en realidad la injusticia no existe, chicos. La injusticia son experiencias que le enseña al ser humano una de las leyes muy importantes que es la correspondencia. Cuando sucede algo en nuestra experiencia que parece injusto, es porque realmente nos corresponde vivir esa experiencia y esa experiencia nos va a enseñar esta ley. Nosotros empezar a profundizar en esta ley nos va a permitir desarrollarnos como seres humanos, tener mucha más conciencia y tener mucha más confianza en lo que la vida nos está presentando. Vamos a trabajar más en nosotros mismos. La ley de correspondencia nos lleva a que nosotros sí o sí trabajemos en mejorar nosotros mismos, en tratar de hacernos correspondiente a experiencias diferentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona vive la herida del abandono, como el caso de que nosotros vamos a hablar hoy día, la persona que tiene abandono es porque ha venido a aprender a comprometerse consigo misma. Se tiene que comprometer. Entonces, si a mí me han abandonado, lo que yo he venido a aprender para poder amarme y para poder transformarme en un ser humano es a comprometerme conmigo mismo. Eso es muy importante. A mí me han humillado cuando he sido pequeño y tengo la herida de la humillación, me han comparado con otros, me han tratado mal, me han hecho bullying. El propósito de esta herida en mí es que yo aprenda a respetarme. Yo necesito respetarme y poner límites. Y cuando he vivido la herida de la traición, es cuando yo vengo a desarrollar la confianza. Es cuando yo necesito confiar en mí y no confiar en nada externo a mí, en no poner expectativas en nada ni en nadie. Para eso vivo la traición. Entonces, cada una de estas heridas me van a permitir a mí transformarme en un ser humano. Hay una característica fundamental que tienen estas dos comparaciones con la mano derecha y la mano izquierda. La mano izquierda serían las heridas y representa el hemisferio izquierdo. La mano derecha serían todas las cosas que nosotros debemos aprender para desarrollar nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y transformarnos en una unidad. Si nosotros desarrollamos esas 5 virtudes, nosotros vamos a poder transformarnos realmente en ese ser humano. La siguiente. Para poder trabajar nosotros en esta herida, nosotros tenemos que empezar a observarnos realmente cómo se presenta esta herida del abandono. En este caso, nosotros hemos sido abandonados, ustedes han sido abandonados, ya sea física, emocional o energéticamente. ¿Ustedes han abandonado alguna vez? Física, mental o energéticamente. ¿O ustedes se abandonan física, mental o energéticamente? Para poder transformar la idea del abandono la tengo que detectar, la tengo que observar, la tengo que analizar en esos 3 espectros, las tengo que analizar de estas 3 maneras. Esto para todas las heridas.
Pero en el caso del abandono, la tenemos que observar en las situaciones que nosotros mismos nos abandonamos. No nos damos cuenta, pero nosotros nos abandonamos cuando hacemos las cosas para agradar a los demás y no pensamos si eso nos hace bien, si eso nos suma. Cuando damos lo que no tenemos, también nos abandonamos. Cuando no ponemos límites y toleramos muchas cosas por mucho tiempo, también nos abandonamos. Y todo eso tiene una consecuencia, todo eso tiene una causa y efecto. El descuido o cuando nos desatendemos a nosotros mismos, dejado, descuidado, desidioso, esos son sinónimos. Cuando yo digo, no, voy a comprarle para ellos, para mí no, después, no importa. Lo importante es que ellos tengan. Ese pensamiento que nosotros lo hacemos desde la bondad es una forma de abandonarnos. No, yo prefiero que le pagues a mi compañera porque ella tiene hijos. Yo puedo esperar. O sea, esa postergación hacia nosotros es una forma de abandonarnos. Y nosotros muchas veces asociamos, o sea, obviamente que la herida del abandono está asociado a la muerte, porque si nosotros hacemos el análisis realmente del origen, si nosotros vamos a nuestra parte de supervivencia o a nuestra parte reptil, cuando a un animal se lo abandona, se lo deja y es pequeño, es probable de que muera en manos de otros depredadores. Entonces el cerebro asocia directamente como muerte el abandono. Y nuestro cerebro reptil muchas veces asocia también la situación de abandono como muerte. Entonces hay muchas personas que tienen mucho miedo a morir. Entonces prefieren humillarse, prefieren aguantar, tolerar, callarse antes de ser abandonados, porque es mucho más fuerte, se les activa el instinto de supervivencia. Y eso pasa también cuando las personas normalmente que son muy religiosas, que están muy en la religión, son personas que se abandonan mucho. Y eso también tiene que ver por las creencias religiosas. Se abandonan tanto, ¿por qué? Porque yo para ser bueno, para que Dios me reciba, yo tengo que dar tanto que no me doy a mí. Dedico tanto tiempo a la humanidad que no me dedico ese tiempo a mí. Y eso es abandono. Sigamos. Entonces, para que ustedes puedan identificar el origen de la herida del abandono en ustedes de una forma mucho más precisa, ¿no? No se siente apoyado por el padre del sexo opuesto. El abandono es cuando me falta amor o me falta afecto por parte del sexo opuesto. Si son mujeres, por parte de papá; si son hombres, por parte de mamá. Normalmente esta herida se activa cuando tienen 1 año o 3 años, cuando el cerebro de ustedes puede percibir ya realmente que los están dejando solos, que perciben, ¿no? Tienen mucho miedo a la soledad y eso se ve manifestado mucho cuando los niños lo dejan en la guardería y empiezan a llorar y no se quieren quedar solos. Esos son los primeros indicios, no se quieren quedar solos. Tienen mucho miedo. La virtud que tenemos que trabajar para ser seres humanos es el compromiso. Eso ya hemos visto. Tiene una característica esta herida. El cuerpo de las personas es un cuerpo delgado, es un cuerpo donde no tiene músculo. Los músculos son flácidos, blandos, tienen un aspecto jorobado. Son personas que hablan de una forma muy tímidos o tienen la voz un poco miedosa, ¿no? Para hablar. Y siempre necesitan ir con una amiga o le dicen, mamá, no, acompáñame, o yo no puedo ir sola, o tengo que ir con mi hermano. Siempre necesitan el apoyo, siempre necesitan estar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, bueno, hay actitudes en el comportamiento? Actitudes, por ejemplo, no pueden estar solas, se aterran totalmente cuando están solas. Tienen dificultades de manejarse por sí mismos. Siempre tienen que necesitar la ayuda porque creen que no pueden, solos no pueden. Eso es lo que piensa el que está abandonado. Sufre mucha tristeza cuando alguien se va o cuando alguien muere. Llora muchísimo.
Les pueden producirse enfermedades para llamar la atención y para que no los dejen solos. Pueden generar muchos síntomas psicológicos para que las personas generar una dependencia, ¿no? Todo el tiempo están pidiendo consejos, todo el tiempo están pidiendo consejos. Hacen favores a todo el mundo, son muy buenos haciendo favores, ¿no? Necesitan que todo el mundo le tenga atención, entonces o hacen reír o hacen cualquier cosa para llamar a la atención. Cuando hay una persona agresiva delante, se bloquean inmediatamente. También suelen estar totalmente solos mucho tiempo en soledad, a pesar de que tienen miedo, también tiende a estar, a quedarse solos cuando son viejitos, cuando son mayores. Se genera en ese ambiente de abandono. La siguiente. Bueno, estos son los aspectos que les he dicho físico de una persona con la herida del abandono. La siguiente. Bueno, aquí más o menos está cómo se ve el abandono, es una herida madre, podríamos decir, ¿sí? ¿Qué quiere decir una herida madre? Que puede aliarse o sumarse con las demás heridas generando emociones diferentes. Por ejemplo, cuando el abandono se une con la injusticia, yo tengo abandono e injusticia, mi emoción es la ira y puedo tener necesidad de vengarme, de luchar o de atacar. Esas pueden ser mis respuestas cuando yo uno el abandono con una experiencia de injusticia. Cuando yo uno el abandono con el rechazo, yo me siento triste. Y esa tristeza lleva a que no me acepte, a que yo no tenga paciencia, a que me queje todo el tiempo. Me quejo por todo. Todo es una queja. O sea que me transformo en una víctima. Cuando el abandono se une con la traición, yo siento mucho disgusto. Empiezo a ser una persona desconfiada, controladora y dependiente del otro. Y esto me transforma a mí también en un victimario. Cuando tengo la herida del abandono más la humillación, tengo miedo, tengo culpa, tengo vergüenza, me autocastigo. Eso es cuando tengo abandono con humillación. Para que vean que el abandono se puede unir con las demás heridas y activarnos diferentes emociones y darnos diferentes comportamientos. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que trabajar el abandono? ¿Quieren trabajar el abandono? Levante la mano. ¿Quién quiere trabajar el abandono? El que no levante la mano, no trabaja el abandono. Así que todos a levantar la mano, a poner el chat diciendo yo. Muy bien. A ver si todos quieren, trabajamos el abandono. Muy bien, fantástico. Vamos levantando la mano, ¿ve? Los voy haciendo mover un poco, porque si no, muy bien. Ahí estamos. Bueno, fíjense de que no es tan complicado trabajar el abandono, ni trabajarnos mucho cuando sabemos cómo hacerlo. Acá vamos a hacerlo con pasos muy sencillos, que quiero que los que presten mucha atención. Primero, antes de ir a los pasos, de todo lo que les he dicho, ¿ustedes se identifican con algunas cosas que hemos hablado de los aspectos del abandono? Sí, ¿Se identifica? yo sí. Muy bien. Entonces, de lo que se han identificado, quiero que ustedes vayan a una experiencia en algunas, muy bien. Quiero que vayan a una experiencia, ¿no? Donde ustedes hayan tenido dependencia, donde sientan que no pueden solos, donde hayan sido complacientes, donde hayan tenido insatisfacción, donde se hayan quejado o hayan sentido soledad. Quiero que vayan y busquen esas experiencias en su archivo mental. Quiero que identifiquen en una línea de tiempo, si nosotros hacemos una línea desde ahora hacia atrás, una línea de tiempo, ¿dónde ustedes, en qué edad han percibido esto de una forma mucho más fuerte, mucho más
presente, incluso que la pueden tener hasta ahora. ¿Dónde ha estado presente cualquiera de las emociones que hemos hablado anteriormente? ¿Ya lo tienen? Sí, digan. Si ya lo tienen, me ponen sí. Muy bien. Ahora, quiero que de las emociones que hemos visto anteriormente, si puedes volver a la diapositiva de atrás, Marta, quiero que identifiquemos qué es lo que sienten. Ira, tristeza, disgusto o miedo. Ira, tristeza, disgusto o miedo. Vamos a la de adelante, Marta. Ya han identificado la emoción. Ahora van a visualizar esos aspectos y liberar la emoción encontrada como, o sea, cómo te llegue a hacerlo. Cuando te dice cómo te llegue a hacerlo, nosotros ahora vamos a hacer algo psicomágico. Quiero que ustedes cierren los ojos y se conecten en ese momento que ustedes han sentido abandono. Quiero que se conecten con ese momento y con esa experiencia que han identificado. Una vez que se conecten, cierren los ojos, traten de hacer este ejercicio. Todos. Es un ratito. Bien, ahora sí. Quiero que cierren los ojos y traten de buscar esa experiencia, que se conecten con la emoción, con cualquiera de las emociones que hemos visto anteriormente. Quiero que la sientan en el cuerpo, porque el cuerpo está ahí para que nosotros sientamos. Y una vez que la sientan, quiero que identifiquen y la localicen en una parte del cuerpo. Localicemos la emoción en una parte del cuerpo. Sigan observando, sigan sintiendo la emoción, sigan estando ahí. Traten de vivir la experiencia con los colores, el lugar, la temperatura, todo lo que más puedan, quiero que se conecten con la emoción. Ahora que se han conectado con la emoción, quiero que observen una esfera sobre su cabeza. Esa esfera, esa esfera va a sacar esa emoción y ustedes la van a poner a toda esa energía dentro de la esfera. Quiero que pongan la energía dentro de la esfera. Que traten de llenar la esfera voluntariamente con esa emoción. Esa esfera va a entrar a un horno muy caliente que está en el techo de ustedes. Esa esfera con esa emoción de esa experiencia se quema, se reseca y explota en 1000 pedazos. Explota en 1000 pedazos, desapareciendo esa emoción del cuerpo de ustedes y de la realidad. Ahora quiero de que traten de entender para qué han vivido esa situación. ¿Qué razón ha llevado a esas personas junto con ustedes a vivir esa experiencia de abandono? Tal vez han sido personas que han sido abandonadas. Tal vez han sido personas que no tenían otra solución porque quizás tenían que trabajar para mantenerlos. Quizás han sido personas que se han ido porque ya habían cumplido su etapa con ustedes. Una vez que entiendo, voy a empezar a aceptar
que gracias a esas personas yo tengo que desarrollar la autonomía en mí. Esto me ha pasado para que yo me haga cargo de mí mismo, para que yo aprenda a tomar mis decisiones, a reconocer la perfección de mi cuerpo, a reconocer realmente mi valor propio en esta vida. Ahora van a abrir los ojos y van a estar listos para poder aprender de esta experiencia. El último paso es el aprendizaje. ¿Qué he aprendido de la experiencia del abandono? ¿Qué he aprendido de esa experiencia? Quizás he aprendido a hacerme cargo de mí mismo. Quizás he aprendido a no depender de los demás. Quizás he aprendido a empezar a comprometerme para poder desarrollar el poder en mí. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí estamos. Muy bien, gracias Marta. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Han podido hacer el ejercicio o no? Sí, Sí, bueno, es muy importante que hayan hecho este ejercicio. Es un ejercicio práctico que nos va diciendo cómo nosotros debemos trabajar. Es bueno hacerlo esto en una introspección, tomarse un lugar, tomarse el espacio, tratar de estar en un lugar tranquilo, hacerlo como una especie de meditación, de reflexionar para empezar a trabajar en esto. Cuando ustedes empiezan a trabajar con sus emociones, a reconocerse, a entender, cuando hacen el proceso, es cuando ustedes pueden transformar esa información en sabiduría e integrarla en ustedes mismos. Así que, muy bien, preguntas. ¿Cómo estamos? ¿Están calladitos todos? Yo tengo una pregunta, Maritza. Sí. A ver, ¿quién me Miriam, pregunta? Miriam, Miriam, sí, sí, Miriam. cuando estamos mirando las personas, se puede decir, por ejemplo, si uno sabe que fue papá o siente que fue papá o mamá que abandonó, es bueno como hablar con ellos o Sí. simplemente se hace genérico. No, no, puedes hablar con ellos. O sea, mientras más puntual lo hagan y mientras más personalizado y más dirigido, mejor. Y si puedes hacerlo con papá, mamá, con tu pareja o con quien tú sientas que esté dentro de tu línea de vida, es fantástico. Sí. Ah, Y bueno. mientras más personalizado, mucho mejor. Es que, bueno, la pregunta ya para allá vino que, exacto, yo ya el papá y mamá siento que ya, y ahora con la pareja, aunque ya está más ligero, más suave, pero todavía siento esa sensación aquí en la boca, el estómago, y ahora que elegí alejarme por el autocuidado, por el autorrespeto, por poner los límites, y ahí todavía como esa sensación de abandono aunque Mm, mi cabeza sabe, mi cerebro sabe que no es abandono, pero mi cuerpo todavía lo siente. bueno, es muy Entonces lo hago probable, puntual. sí, pero lo tenés que hacer puntual, pero ahí tienes humillación con abandono. Sí, 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 hoy me di cuenta. ¿Entiendes? Ahora me di cuenta de eso. O sea, Sí, quizás sí. has trabajado quizás el abandono, pero no la humillación. No, Cuando esa una no la había ni persona, mirado. cuando una persona es humillada, una persona es atacada, maltratada. Y eso hace de que nosotros nos hagamos así, o sea, nos ponemos a la Chiquitos. defensiva. Mm. Exactamente. Entonces, por ahí también se ha asociado demasiado el abandono con la humillación y te pones a la defensiva. Y todavía Exacto. quizás no sea tanto el abandono, sino esa respuesta defensiva. O sea, te tienes que analizar y hay más abandono o más humillación y qué es lo que todavía no has trabajado o la conjunción de los dos. Hoy me di cuenta, humillación. Pues ya lo capté porque sí, por ejemplo, ya hablé con él y me dijo, quiero que nos vamos, que nos sigamos hablando. Y tuve la valentía, porque para mí fue valentía decirle, no, me parece que no es la mejor manera, es mejor seguir como estamos.
sentí mucho alivio al poder hacerlo. Me sentí orgullosa de mí misma, sentí mucho alivio. Pero Porque hay te esa respeto. cosita de, como la humillación, pero yo no la había visto ahí, no la había visto de esa manera. Hoy con lo que estamos, estoy acá escuchando, sí, por eso, porque me agaché mucho, me agaché y cometí algo que después sentí hasta fastidio, hice algo que pues para mí fue eso, mi cuerpo sintió eso. Entonces sí es como la humillación. Entonces voy a tomar Ujú. esa ruta, voy a mirarlo y gracias. Muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, Marita, en Sí. hábitos diarios, por ejemplo, en leer un libro y iniciar motivada a leer el libro y luego abandonar el libro, puede estar escondido también algo como con el frustrarse, o sea, el abandono puede ir relacionado con quizás en la niñez, con algo que falló y se suele abandonar porque es como ese miedo a que sea El algo. miedo a sí, el miedo a la frustración, ¿con qué otra herida estaría asociada? Está asociada también con la humillación, porque tienes miedo a Ah, equivocarte. ok. Por eso Entonces, abandono, por ejemplo, pues puse para, el para, ejemplo del libro porque es algo como que uno a veces suele hacer. Compra un libro, lo Ujú. inicias a leer, pero no lo terminas. Terminas abandonando el hábito de la lectura o el libro. Claro, porque ahí estás activando la frustración de no terminar de hacer, y eso es para evitar la humillación o por miedo a ser humillada. Pero en Ok, realidad, o equivocar. sea, Ujú. se va activando, por eso tienen que ver cuál es la asociación para trabajarlo. En ese caso se trabajan las dos heridas al tiempo o Tienes que, puedes trabajar, o sea, puedes identificar en qué momento has sentido que te iban a dejar por humillación o que te iban a abandonar por humillación o que te han abandonado de una forma humillante. ok, ya. En el colegio, en el jardín. Se me viene algo a la mente, sentirse abandonado, por ejemplo, de niño haciendo las tareas escolares y no sentir ese apoyo, ese sostén del adulto, del cuidador. Digamos que eso lo puede uno percibir como un abandono, Sí, no, ¿sí? es un abandono, es un abandono, es un abandono emocional o que te digan, o sea, mamá, papá, necesito que no comprendo esta tarea y Ajá, te respondan, tú eres el que vas al colegio, yo no. ok, ya. Cuando no te apoyan en la Ujú. resolución de algo que tú no puedes manejar a esa edad, es un abandono con humillación. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Angélica. Estaba viendo los cuadros, me pareció que parecía como si hubiera un poquito de todo ahí, sí, no sé, como aquí, yo creo que aquí también. Eso era normal. Es normal, es normal, pero hay que empezar a trabajar uno a la vez. Es importante trabajar uno a la vez. Y para los que no se han inscrito al entrenamiento completo de Neurofitness Active, pues yo les cuento que este entrenamiento arranca con las heridas y este pequeño ejercicio que hicimos ahorita es la aplicación de la herramienta del Neurofitness Active. Esos son los 5 pasos de El Instagram de Marisa es doctora Marisa Cardoso. Em, esos 5 pasos, cuando nosotros aprendemos a manejar la herramienta, hacemos la identificación de lo que nos está pasando, hacemos la línea de tiempo, agotamos la emoción y luego ya los pasos de aceptación, comprensión, ahí volvió Marisa. Entonces, este programa de entrenamiento tiene para nosotros algo maravilloso y es que nos da la herramienta para que nosotros mismos nos desactivemos todo aquello que nos vamos pescando a lo largo del día, a lo largo de la vida. Se basa en la autoobservación consciente. Yo me estoy observando todo el día
Y cuando algo me incomoda, cuando algo me saca de mi centro, me observo, me concentro, me pongo en mi centro, siento mi cuerpo, lo observo, miro dónde lo siento y ahí puedo construir la línea de tiempo. Construyo la línea de tiempo y voy al momento más doloroso, al momento, nos disponemos y no me crean, pero el universo, el campo cuántico nos trae la información y nos lleva a ese momento de infancia en el que se nos activó o se nos instaló la herida del abandono o la de rechazo o la de humillación, y como el abandono es transversal a toda la humanidad y transversal a toda nuestra vida, pues nosotros podemos ya determinar si es abandono con rechazo, si es abandono con humillación, aunque una de las otras cuatro siempre es más fuerte en cada uno de nosotros. Esto no quiere decir que no veamos las otras en determinados momentos de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando logramos integrar la herramienta del Neurofitness Active a nuestra vida? No quiere decir que no sigamos sintiendo cosas, no quiere decir que no sigamos proyectando en nuestra realidad momentos dolorosos o desagradables, pero sí les puedo asegurar que van perdiendo intensidad y que van durando más poco. Yo antes me daba ira y duraba iracundo 2 días, 3 días, 4 días, peleaba con la pareja y entonces la pelea o la guerra del hielo duraba un montón. Eso se ve. Martica, Señora. perdón, que me tengo que ir a la meditación. Ah, ya volviste, no te había visto. Te Ya estoy fuiste. aquí. Bueno, Bueno, yo me quiero despedir, les quiero agradecer realmente por haberme acompañado. Ahí tienen todas las líneas y también el equipo del Gimnasio del Cerebro para cualquier duda o inquietud. Los que ya están en Neurofitness, nos vemos la semana que viene. Los que se van a sumar, bienvenidos. Todos los que quieran sumar y seguir entrenando y seguir entrando en profundidad de esto, de cómo manejar nuestra mente y superar nuestros límites. Y bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Ahora voy a hacer una meditación con este portal. Estoy viendo si están apareciendo los planetas por acá, pero aquí yo estoy en San Martín de los Andes ahora y aquí anochece a las 22 horas. Así que todavía no puedo ver los planetas. No sé si en algunas partes donde estén ustedes los puedan ver. Hoy día tenemos una alineación de 6 planetas, un portal muy importante. Así que bueno, gracias, gracias, gracias y nos vemos. Adiós, adiós.